todo mundo que estudou no IFISH o conhece, já falou com ele. Uma pessoa que foi responsável pela carreira de muitos DJs aqui de Barão Geraldo e Campinas. E esse pessoal, grandes amigos, nos procuraram dizendo que queriam fazer uma homenagem a ele, né, em vida, que é uma homenagem muito boa. Às 4h da tarde, lá ao lado do caixa, vai ser colocada uma placa em homenagem ao Nilson, como ele é conhecido. O Luiz, o Lucas, eles vão estar lá organizando isso, que são esses colegas. E vai ter até um som ali, das 4h, 4h30, perto ali do caixa. E convido todos para essa... Aí sim, a programação paralela não está aqui, mas à noite nós continuamos essa homenagem ao Nilson no Ecos Bar. Então ficam todos convidados e convidadas para fazermos uma pré-confraternização. E sobre a confraternização de amanhã, eu falo melhor depois, tá bom? Bom, pessoal, vamos então dar início. Agora já são quase 10 aqui para o meio-dia. As pessoas vão chegando. Bom, bom dia a todos e todas. Nós começamos agora esse segundo painel especial, né, do Congresso. Queria então aqui apresentar a vocês a Lucila D'Urso, que é bolsista de pós-doutorado, pesquisadora do CONICET, também professora da Universidade de Buenos Aires, que, em razão da presença dela em outro congresso, né, na semana passada, nós entramos em contato, ela pôde ficar aqui nesta semana, e em razão de um grande interesse, né, pelo processo do projeto de lei a respeito da descriminalização, legalização do aborto na Argentina, a gente achou extremamente oportuna, né, a intervenção dela, trazendo alguns dos elementos que pudessem ser interessantes, importantes para a discussão que também esperamos seja feita no Brasil. É uma atividade em que a gente pensou em termos de uma conversa mesmo, né, de apresentação do processo, e que depois da exposição que ela vai fazer, aí 20 a 30 minutos mais ou menos, nós abrimos as perguntas, comentários, intervenções que eu imagino que aqui vários e várias de vocês terão. Então, em primeiro lugar, agradeço muito a Lucila por ter aceitado o convite, e para nós é uma grande satisfação poder ter um contato maior com essa discussão. Obrigado, Lucila. Bueno, buen día a todos, a todas. Voy a hacer mi presentación en español, intentando hablar despacio. En caso que me acelere y no se entienda, me avisan y vuelvo al modo lento. En primer lugar, quería agradecer a los colegas del coloquio por haber abierto el espacio para poder hablar y compartir esto que es el camino hacia la legalización del aborto en Argentina. Es una lucha que está sucediendo ahora, en estos momentos, incluso en Argentina. Y también algo que pensaba hoy cuando venía para acá, al movimiento de mujeres, porque las mujeres estamos poniendo en pie un movimiento que es internacional, que está logrando cosas impresionantes, como que estemos a un paso de alcanzar la legalización del aborto en Argentina, y también estamos logrando que las temáticas de feminismo, de géneros, las luchas que damos las mujeres en nuestros lugares de trabajo concretos, también ingresen en la universidad, ingresen en la militancia universitaria e ingresen también en los programas de los congresos, de los coloquios internacionales. Bien, como punto de partida quería señalar, Sabio ya dijo algo al respecto, que yo no soy del campo de estudios de géneros. Yo estudié sindicatos en Argentina, en Brasil. Entonces, lo que voy a compartir acá tiene que ver más con mi experiencia militante. Yo milito en un sindicato de profesores universitarios en la universidad. Y en el último tiempo estamos dando infinitas luchas vinculadas principalmente con el recorte, el ajuste salarial, presupuestario en la universidad.
Sin embargo, desde que el aborto se colocó en la agenda social, política del país, todos y todas los profesores de la universidad prácticamente suspendimos otras luchas que estábamos dando y suspendimos prácticamente todo lo que estábamos haciendo para volcarnos por completo a todo lo que se pueda hacer para alcanzar este derecho que estamos reclamando las mujeres. Bien, ya para comenzar, ¿en qué situación está hoy la lucha por la legalización del aborto? Bueno, como todos ustedes deben saber, porque esto circuló bastante en redes sociales, en los medios de comunicación, entre el 13 y el 14 de junio se votó en el Congreso Nacional, ahí se ve una foto del Congreso, esa foto no es del día de la votación, el día de la votación éramos muchos y muchas más. Se logró que se vote favorablemente el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. Esta votación fue sumamente reñida, finalizó con 129 votos a favor y 125 en contra, o sea, logramos la aprobación en el Congreso por 4 votos, 3 de los cuales, fueron 3 diputados de la provincia de La Pampa, que a las 9 de la mañana publicaron en su Twitter que estaban indecisos, pero que habían decidido votar a favor. Así que el día de la votación fue exactamente eso, fue estar en la calle durante un poco más de 20 horas con esa cuestión de la oscilación, de no saber qué iba a pasar. Por momentos perdíamos, por momentos ganábamos. Eso también hizo que la pelea que estábamos dando en la calle se masificara cada vez más. O sea, a medida que pasaban las horas, éramos cada vez más mujeres, cada vez más hombres en la calle haciendo una presión que fue fundamental para que la votación sea favorable. Ok. Bien, tengo que hablar más despacio, me están diciendo acá. ¿Y qué pasó en esas 20 horas? Más allá de lo que pasó en las calles, ¿qué pasó en el Congreso? Bueno, durante esas 20 horas, todos los diputados y diputadas que quisieron expusieron sus motivos para votar a favor o en contra del proyecto. Yo acá traje un gráfico que no lo hice yo, lo tomé de Economía Feminista, que es un grupo de profesoras universitarias de la Facultad de Ciencias Económicas que básicamente trabajan relevando estadísticas vinculadas con temas de género y feminismo. Y en este gráfico se puede ver cuál es la composición del Congreso en Argentina y cómo votaron cada una de las fuerzas políticas. Brevemente, no me voy a extender mucho en esto. En primer lugar está Cambiemos, que es la fuerza política de Mauricio Macri, nuestro presidente. El PJ es el partido justicialista, así el peronismo más clásico, podríamos decir. Otros es una conjunción de fuerzas políticas de centro-derecha, podríamos decir también. País, más de centro-izquierda. Frente para la Victoria, FPV, es el kirchnerismo. Y la izquierda son los partidos que forman parte del Frente de Izquierda, partidos trotskistas de Argentina. Entonces, cuando uno mira este gráfico, aparece la pregunta del millón, que es ¿cómo logramos la media sanción en diputados con un Congreso con esta composición, podríamos decir sumamente reaccionaria, por llamarla de algún modo? Principalmente por la prevalencia que tiene el bloque de Cambiemos, de Mauricio Macri, pero también, y acá, tal vez tengamos un debate, pero hay que señalar también que la otra fuerza mayoritaria en el Congreso es el Frente para la Victoria, es el kirchnerismo que gobernó durante 12 años el país y no abrió en ningún momento el debate al interior del Congreso. Entonces, a esta pregunta incluso de cómo logramos la votación en un Congreso con esta composición, creo que se puede adicionar una pregunta más amplia, más general, que tiene que ver con cómo logramos esta votación favorable en un contexto en el cual este Congreso está votando desde el año 2015 sistemáticamente proyectos de ley que son una ofensiva de los sectores dominantes sobre la clase trabajadora
Y no es una ofensiva con nuevos ribetes, sino que es una ofensiva sobre históricas conquistas de la clase trabajadora. O sea, nosotros hoy en Argentina estamos en un momento en el que estamos retrocediendo en conquistas y en luchas históricas. Un ejemplo concreto de esto es la reforma previsional que se votó en el mes de diciembre, en un cuadro muy similar al de la votación del aborto. Miles y miles de personas en la calle, una represión fuertísima y la ley se vota favorablemente. Para que esa ley se vote favorablemente no alcanzan los votos de Cambiemos, sino que también las otras fuerzas políticas dieron su apoyo. Y además del contexto y además de la composición del Congreso, en Argentina tenemos un condimento, ¿condimento? ¿Es condimento en portugués? ¿Sí? Bueno, tenemos un condimento, un elemento adicional, que es la presencia de un papa argentino, ¿no? Tenemos un papa argentino, un Congreso reaccionario y un contexto en el que los trabajadores estamos prácticamente perdiendo todas las luchas. Y cuando Sabio me invitó a dar esta charla, yo me planteé la pregunta de, bueno, ¿qué elementos pueden explicar que nosotros hayamos llegado hasta acá? Identifiqué principalmente 3 elementos que desde ya no son los únicos y seguramente cuando comencemos a hablar vayan saliendo nuevas cuestiones. En primer lugar, el fortalecimiento y la expansión que en el último tiempo adquirió el movimiento de mujeres en Argentina y también a nivel internacional, y la paulatina construcción de la legalización del aborto como una reivindicación central de ese colectivo. En segundo término, el rol que desempeñan quienes integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en tercer lugar, mal que me pese, la decisión política de Mauricio Macri de abrir el debate en el Congreso. En relación al primer punto, creo que el fortalecimiento y la expansión del movimiento de mujeres no es una particularidad de Argentina. Como dije al inicio, es ya un fenómeno de índole internacional. Recordemos que las mujeres hicimos el 8 de marzo el primer paro internacional. Pero en Argentina el movimiento de mujeres tiene un elemento que es muy característico, que son los encuentros de mujeres que se realizan, encuentros nacionales de mujeres, que se realizan anualmente en distintas ciudades del país. Ahí en la presentación se puede ver de este lado, esa foto es del encuentro del 2017, que fue en la provincia del Chaco, en el norte del país. Este año, por ejemplo, el encuentro va a ser en el mes de octubre también, en la provincia de Río Negro. Este año es en Río Negro. Y la otra foto es esa cúpula que se ve ahí, es la cúpula del Congreso Nacional, y lo que se ve es todas las calles de la ciudad de Buenos Aires totalmente colmadas de gente en la última marcha del Ni Una Menos, que fue un tiempito antes de que se vote la legalización del aborto en el Congreso. ¿En qué momento se observa como un auge, o cierta expansión, cierta masividad del movimiento de mujeres en Argentina? Principalmente esto fue en el año 2015. En un congreso que estuve la semana pasada en San Pablo, una investigadora, María Celia Cotarello, comentaba justamente que cuando uno observa los ciclos de movilización social, en el año 2015 se observa un pico en la movilización protagonizada principalmente por el movimiento de mujeres. ¿Qué fue lo que pasó en el 2015? Según las estadísticas que releva el CELS, que es un organismo de derechos humanos, en el 2015 aumentó significativamente el número de femicidios y travesticidios en Argentina, en la primera mitad del 2015. ¿Y qué fue lo que pasó? Los medios de comunicación comenzaron a informar esos asesinatos culpabilizando a las víctimas, ¿no? Generó mucho rechazo, algo que sucedió, que una mujer que fue asesinada y la tapa de un diario era una fanática de los boliches, de las discos, de las fiestas, ¿no? Eso generó un rechazo muy fuerte por parte de la sociedad, porque eran cuestiones que salían todas las semanas en continuado. Y en este marco, en el 2015, se conforma el colectivo Ni Una Menos,
que tiene la particularidad de que es un colectivo conformado por periodistas, profesoras de la universidad, intelectuales, que empezaron a organizar, a agrupar, a hacer asambleas, y así se fueron sumando paulatinamente movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales. En este cuadro, el 3 de junio del 2015, el colectivo Ni Una Menos convoca la primera movilización del Ni Una Menos. Como decía, en esta movilización también participaron un sinfín de organizaciones políticas, gremiales, sindicales, de todos los colores habidos y por haber. Y la movilización principal se hizo justamente al Congreso Nacional. Y yo enfatizo mucho en esto de la movilización al Congreso Nacional, porque nosotros estamos en un contexto donde en cada lucha que damos tenemos que dar un debate de ¿vamos a hacer un acto o vamos a movilizar a la Casa Rosada, a la Plaza de Mayo, que es el centro político del país? ¿O vamos a ir al Congreso, donde se están votando estas leyes regresivas? En general, por ejemplo, en el movimiento sindical se está optando por hacer actos en algunos lugares emblemáticos del país. El movimiento de mujeres no. El movimiento de mujeres va al Congreso Nacional a exigirle a las autoridades que legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Y quiero señalar, bueno, yo vivo en Buenos Aires, viví toda la vida en Buenos Aires, entonces desde ya mi presentación tiene ese sesgo porteño horrible, pero las movilizaciones son muy amplias en todos los puntos del país. El encuentro de este año en la provincia de Chaco fue muy masivo. Los encuentros nacionales son prácticamente ciudades tomadas por mujeres, no hay espacio donde dormir. Y las movilizaciones de Ni Una Menos también se realizaron en otros puntos del país, al igual que la vigilia el día que se votó la legalización. Mismo en las provincias del sur del país, donde hace mucho frío, se hicieron concentraciones en escuelas. Ahora bien, a partir entonces de la conformación de este colectivo Ni Una Menos, también se empiezan a masificar las movilizaciones convocadas el día 8 de marzo, que antes eran como un ámbito más reservado para el espacio de la militancia. De repente ahora todas vamos a la marcha del 8 de marzo, como también vamos a la marcha del 3 de junio. ¿Y qué es lo particular? Que en estas movilizaciones, a partir del año 2015, se empiezan a incorporar otras demandas que no están solamente vinculadas con los femicidios. ¿Qué tipo de demandas? Bueno, la lucha contra la precariedad y la informalidad laboral, que nos afecta principalmente a las mujeres más que a los varones. Una cuestión muy presente también fue la violencia obstetricia que sufren las mujeres en sus partos. Otra cuestión, el acoso en universidades, escuelas, en los lugares de trabajo, en las familias. Y luego, desde ya, el aborto. El aborto comenzó a ser una demanda central de este movimiento. ¿Y cómo se construyeron estas reivindicaciones que fueron llevadas a cada movilización desde el 2015 hasta ahora? Y acá me parece que está la clave del éxito, o al menos del éxito parcial que conseguimos hasta ahora, en asambleas que son muy masivas. Las asambleas empezaron siendo en mutuales, que son espacios bastante pequeños, y ahora ya se están haciendo asambleas en estadios de fútbol, donde por supuesto tienen un grado de organización determinado, se pide que hable solo una referente por organización, pero las asambleas son el espacio organizativo y político de las movilizaciones que se van a hacer luego. Bueno, se imaginarán que estas asambleas masivas no son un espacio de armonía. Por la pluralidad que tienen, a veces tenemos que suspender la asamblea, tenemos que tener 3 asambleas en una semana, es muy complicado, duran 5 horas, pero estamos ahí, estamos por lograr la legalización del aborto. Y este año, cuando se estaba haciendo la asamblea para organizar el Ni Una Menos, que fue este año, pasó algo que para mí fue bastante revelador y que me dio... Yo venía bastante pesimista, decía no va a salir la legalización, pero no importa, estamos dando el debate, estamos avanzando mucho. Y en la asamblea previa al 3 de junio, ocurrió que estábamos votando cuál iba a ser la consigna de la bandera que iba a ir adelante en la movilización. Imagínense el debate, que ponemos una coma, ponemos trabajadoras, usamos una X, una E, una arroba, siempre es un problema, es una discusión. Y este año las compañeras de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito
propusieron una consigna contundente que fue: sin aborto legal no hay ni una menos. Y se votó por unanimidad, no hubo discusión. Esta va a ser la consigna, fuimos con esa consigna a la movilización. Entonces acá surge otra pregunta, que es: ¿por qué el aborto legal aparece como un factor, como un elemento que unifica al movimiento de mujeres pese a las diferencias y heterogeneidades que lo atraviesan? Y esto es mi opinión o la construcción que yo logro hacer, y es que acá no estamos discutiendo si va o no va a haber abortos en Argentina. Lo que está sucediendo es que efectivamente hay abortos, que en Argentina se practican 500.000 de abortos por año. El aborto clandestino es la principal causa de mortalidad de mujeres embarazadas. Y antes de ayer busqué unos datos que la verdad me generaron una rabia impresionante. Y es que un aborto clandestino en Argentina tiene un costo de 20.000 pesos. Una pastilla abortiva de misoprostol, si uno logra ir a la farmacia y comprarla, tiene un costo de 3.000 pesos. En Argentina, estamos hablando entonces, un aborto clandestino, 20.000 pesos. En Argentina el 75% de las mujeres tienen ingresos menores a 12.000 pesos mensuales. Entonces, este es el problema social y de salud pública al que nos estamos enfrentando. Y esta realidad no es que se empezó a denunciar en el 2015, sino que esta realidad se viene denunciando desde hace tiempo, principalmente por las compañeras de la campaña, pero sin embargo, al calor de aquellas asambleas en las que fuimos construyendo las movilizaciones, el aborto dejó de ser tabú. Y me parece que ahí estuvo la clave. Empezamos a hablar del aborto en todos lados. En las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en la mesa de nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestras amigas. Empezamos a contar nuestras propias experiencias de aborto, las de nuestras madres, las de nuestras amigas, las veces que tuvimos que acompañar a alguna amiga a tener una consulta médica incómoda, sin saber cuál iba a ser la reacción de un médico que en general es varón y pone los límites de hasta dónde ir y hasta dónde no. Y me parece que de este modo entendimos que el hecho de que el aborto se produzca en un ámbito de la clandestinidad no es más ni nada menos que una forma a través de la cual el Estado y la Iglesia disciplina los cuerpos de las mujeres, disciplina y controla. Y cuando uno está en una asamblea de miles y miles de mujeres diciendo esto y siente la comodidad para decirlo, se empodera y sale a la calle con una fuerza como para decir: esto no da para más. Entonces también eso, cada vez que empezaba a aparecer algún caso de alguna mujer muerta por aborto, el nivel de intolerancia iba siendo cada vez más fuerte. ¿Cómo estamos? Bien, el segundo elemento que me parece que es fundamental señalar para entender por qué logramos la legalización, todavía un fallido, por qué estamos a un paso de lograr la legalización, es el rol que desempeñan quienes se integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esa foto que se ve ahí es de la movilización de Ni Una Menos, que les decía, con esa consigna de ni una sola mujer muerta por aborto clandestino. La campaña nacional tiene ese lema que me parece que es maravilloso, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La campaña surge formalmente en el año 2005, pero sin embargo cuando uno va a rastrear los antecedentes de la campaña, ¿dónde los encuentra? En las asambleas, de nuevo, en los espacios de discusión de base y colectivas, que se dieron al calor del proceso de movilización que ocurrió en el año 2001, que fue una crisis social y política muy fuerte de Argentina. Ahí un grupo de mujeres, de feministas históricas, comenzaron a organizarse, comenzaron a escribir un proyecto de ley, asesoradas, por supuesto, por personas que supieran hacerlo. Y entre los años 2003 y 2004, en los encuentros de mujeres que fueron en Rosario y en Mendoza, se resuelve institucionalizar la lucha por la legalización del aborto en torno a la campaña.
La campaña no está ligada a ningún partido político ni movimiento social en particular. Quien quiere ir a la campaña va y participa, quien quiere ir a una reunión va, quien se quiere quedar se queda. Lo cierto es que en general cuando uno se acerca se quiere quedar porque no paran de hacer cosas, o sea, hacen festivales, hablan con políticos, van a la televisión, elaboran documentos, dan talleres. Y lo cierto es que yo no participo orgánicamente en la campaña, pero en este proceso sí nos fuimos sumando muchas otras mujeres un poco para ayudar en el proceso. Las compañeras, y también hay varones igual, pero son mayoritariamente mujeres que participan en la campaña, participaron también en diversas audiencias públicas en el Congreso. ¿Y qué fueron a plantear en estas audiencias públicas en el Congreso? Que legalizar y despenalizar el aborto como es una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos de las mujeres. Es sobre esta base que se constituye el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que fue presentado 7 veces en el Congreso. O sea, el proyecto ya escrito se presentó 7 veces en el Congreso Nacional, y acá voy a volver a señalar que las últimas 3 veces que se presentó fue en los años 2007, 2009, 2010. Que fueron años en los que nosotros alcanzamos leyes como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, donde mismo en términos de derechos de los trabajadores también tuvimos grandes conquistas. Sin embargo, el kirchnerismo siempre bloqueó la posibilidad de que la agenda legislativa tomara la cuestión del aborto. En su momento, en las audiencias públicas, lo que se aducía, y mismo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que entendía que era una cuestión de salud pública, pero que ella, como mujer católica, no podía permitir que se avanzara en la legalización del aborto. Me encantan las caras que estoy viendo desde acá de indignación. Y con las críticas que uno puede o no puede hacerle al kirchnerismo, digamos, no hay que ser muy astuto para darse cuenta que sí fue un gobierno más progresivo que el gobierno de Macri. Entonces, de nuevo acá una pregunta. ¿Por qué el gobierno de Macri, que en términos generales es mucho más regresivo que los gobiernos kirchneristas, acepta tratar el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito? Siendo que Macri también es ultracatólico, estudió en la Universidad Católica, va cada vez que puede a visitar al Papa cuando el Papa lo recibe, si no le pide por favor que lo reciba. Y acá entramos en el tercero de los puntos, que es, bueno, la decisión política de Mauricio Macri de abrir el debate en el Congreso. Y esto la verdad es medio difícil de explicar. Ocurrió después de que se votó la legalización, el proyecto en el Congreso, que muchos periodistas, particularmente periodistas varones, empezaron a escribir notas en los diarios como las mujeres están con esta estupidez del aborto y mientras Argentina está en ruinas, que es verdad. La devaluación de la moneda, pérdidas de derechos, represión, de financiamiento de la universidad. Pero sin embargo, generar esta polarización no tiene sentido porque además las mujeres que estamos dando la lucha por la legalización del aborto estamos también dando luchas en todos los otros campos en los cuales militamos y en los cuales actuamos. Sin embargo, hay una realidad, y es que el gobierno de Macri tiene una lógica mucho más dialoguista que el gobierno anterior. Un diálogo que desde ya no condice con la política represiva y de cercenamiento de derechos de los trabajadores, pero sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Al interior del bloque de Cambiemos de Mauricio Macri, muchas personas dijeron que estaban a favor del aborto. Entonces ahí Macri, que está todo el tiempo hablando de que Cambiemos, tiene esta onda así de felicidad, de armonía, estamos todos súper bien en esta onda amarilla de en 6 meses vamos a estar mejor, cuando algunos funcionarios al interior de su bloque político comenzaron a manifestarse a favor del aborto, él tuvo que decir que en caso que se abriera el debate, él no lo iba a vetar como ya ha hecho con innúmeras leyes. Y un dato también es que el ministro de Salud de Macri, que es el ministro de Salud de Argentina, ya no lo quiero asumir, pero él está a favor también de la legalización del aborto. Eso fue algo que jugó a nuestro favor.
Entonces, cuando vimos que se estaba dando esta discusión y estas fisuras al interior del bloque de Cambiemos, nos pareció que era un momento de impulsar el proyecto al interior del Congreso. Y en este sentido fue fundamental contar con la presencia de distintos diputados de distintos bloques. Fueron 4 diputadas las que presentaron el proyecto en el Congreso. Victoria Donda, de Libres del Sur, que ya a esta altura no sé bien decir si es de derecha, de centro-izquierda es Libres del Sur. Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical. Mónica Macha, del Frente para la Victoria, y Romina del Pla, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Fueron las primeras 4 diputadas que empezaron a movilizar el proyecto en el Congreso y finalmente logran conseguir 71 firmas favorables, que era lo necesario para que el proyecto pase a comisión. Y ya cuando se logra esto, ocurre esto de se abre el debate en el Congreso. ¿Y a qué me refiero cuando digo se abre el debate en el Congreso? Bueno, acá traje unas fotos que elegí los debates que a mí más me gustaron, ya sea porque me dieron mucha bronca, o porque me gustó lo que dijeron, o porque aprendí algo cuando los escuché. Durante 3 semanas desfilaron por el Congreso científicos, intelectuales, profesores, militantes, actrices, cantantes, quien quería sacerdotes, quien quería ir a hablar a favor o en contra del aborto se tenía que anotar, iba y hablaba. Y podía hacer una intervención de entre 5 y 7 minutos para decir cuáles eran sus argumentos. Y lo cierto es que hubo un desbalance en cómo se colocó el debate. Porque los argumentos de quienes estaban a favor del aborto tuvieron un nivel mucho más elevado de quienes estaban en contra. Quienes estaban en contra apelaron principalmente a decir que era asesinar bebitos, que un aborto es asesinar bebitos, argumentos más de índole moral, argumentos más de índole religiosa, algunos de índole más económica, como decir, por ejemplo, que el sistema de salud pública está muy desfinanciado, lo cual es realmente es inconducente. ¿Por qué? Porque los costos de un aborto mal practicado son mucho más elevados que una práctica de un aborto hecho en condiciones seguras. Pero lo cierto es que quienes fueron a hablar a favor del aborto lograron darle un giro a la discusión, que fue decir que votar en contra de la legalización del aborto significaba votar a favor del aborto clandestino, asumiendo que los abortos suceden y van a seguir sucediendo. En esas fotos que yo traje se ve, en la primera arriba hay 3 mujeres, ellas son 3 actrices. Las actrices en Argentina construyeron un colectivo de actrices que es maravilloso, que van a todos los programas de televisión, a esos conductores de programas de chimentos, de fama, y le discuten a los conductores. Si alguien está diciendo que, bueno, pero el aborto es algo polémico, va a ser un método anticonceptivo, se vuelven totalmente mujeres muy enojadas y discuten a morir cualquier tipo de argumento de este tipo, de esta envergadura. La otra foto de arriba, ella es María Alicia Gutiérrez. María Alicia Gutiérrez integra desde hace muchísimos años la campaña. María Alicia Gutiérrez es socióloga, es profesora en la Universidad de Buenos Aires y es quien también me ayudó un poco a preparar esta charla. Y además los argumentos de ella fueron buenísimos porque ella argumentó la lucha histórica que se viene dando desde la campaña. Abajo está Alberto Kornblit, que es un biólogo muy reconocido a nivel internacional, que aprendí muchísimo porque, bueno, yo vengo del campo de las ciencias sociales, entonces cuando tenía que discutir con algún familiar de si es vida o no es vida, de cuánto crece un embrión, de cuánto mide el dedo del bebé en la semana no sé cuánto, bueno, Alberto Kornblit dio buenas herramientas para dar la discusión en términos biologicistas. Y abajo está el padre Pepe, un sacerdote, un cura villero. En Argentina es muy común la expansión que tienen los curas, los sacerdotes en las villas, son las favelas en Argentina, que tienen así como un tono más progresista, ¿no? Como, bueno, los curas que están insertados en los barrios. Bueno, el discurso que fue a dar el padre Pepe al Congreso fue, por supuesto, en contra del aborto, porque está enteramente vinculado con la Iglesia,
Y fue un discurso terrible, básicamente diciendo que las mujeres en los barrios no quieren abortar. Dijo cosas terribles que la verdad hasta me incomodaría repetirlas en este contexto. Dijo que tenía que ver con el aborto, estaba vinculado con el pacto con el FMI. Nos seguimos preguntando todavía cuáles son las conexiones, no las encontramos. Y lo cierto es que era muy fácil seguir el debate, porque como decía son videos muy cortos, de hecho los pueden ver, están en YouTube, y eran reproducidos constantemente por los medios de comunicación. ¿Por qué? Muriel Santana, una actriz muy conocida, fue al Congreso y relató su experiencia de aborto. Y la experiencia de aborto de Muriel Santana terminaba diciendo, responsabilizando al Estado por las personas que morían por abortos clandestinos. Bien, ya para terminar, ¿cuál es la situación hoy? ¿En qué situación estamos hoy? ¿Qué va a pasar? Bueno, el 8 de agosto, o sea, pronto, yo vuelvo mañana a Buenos Aires y ya entro de nuevo en esta vorágine. El 8 de agosto va a ser el debate en senadores. La votación no va a ser tan extensa porque son menos los senadores que los diputados, pero el terreno es más difícil. ¿Por qué? Por la composición. Si la composición del Congreso es reaccionaria, ni traje un gráfico del Senado porque es todavía peor. Sin embargo, luego de la votación en el Congreso hubo un punto de inflexión y muchos senadores que no venían diciendo nada o que venían diciendo que iban a votar en contra, comenzaron a decir que iban a votar a favor. Tal es el caso de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy es senadora, que durante 12 años cercenó el debate en el Congreso y ahora no manifestó abiertamente que va a votar a favor, pero su hijo es diputado y votó a favor. Ella se puso un puntito verde en Twitter, que fue como un guiño para el conjunto de la sociedad. Y adicionalmente los asesores del bloque de Unidad Ciudadana, donde está Cristina, dijeron que el bloque entero votaría a favor. ¿Cuáles son los números hoy? Esta mañana fui a chequearlos y tenemos un voto más a nuestro favor. Hoy por hoy estamos 27 votos a favor, 30 votos en contra, o sea, perdemos por 3. Esto es peor que el Mundial. Y tenemos 14 senadores no confirmados, que todavía están, no sé qué están esperando para ver qué va a pasar. Hay una abstención, una persona que dijo que se iba a abstener, un diputado de la provincia, un senador de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acá al 8? Convencer esos 14, o al menos algunos de esos, para que voten a favor, y en eso estamos. Claro que ahora que pasó la votación en el Congreso, los sectores más reaccionarios de la sociedad, principalmente la Iglesia, las dirigencias de las centrales sindicales, medio que permitieron que se diera el debate en el Congreso porque pensaron que no pasaba. Ahora que pasó, la ofensiva que están dando está siendo muy fuerte, pero sin embargo también la contraofensiva que estamos dando nosotras y nosotros también. Yo ya lo conté en otras oportunidades, pero por ejemplo en Argentina los seguros de salud los administran los sindicatos y las dirigencias sindicales masculinas salieron a decir que no cuentan con los fondos para pagar los abortos en caso que se legalice. ¿Cuál fue el resultado de eso? Las mujeres, yo no fui porque estaba acá, pero las mujeres fueron a la puerta de la CGT, de la Central General de los Trabajadores, pidieron una reunión, hicieron un pañuelazo y la secretaria general de género de la CGT tuvo que salir en ese momento con el pañuelo puesto a decir que al interior de la CGT había fisuras que desde ya, en caso que se legalice, iban a tener que costearlo. Así que en este sentido me parece que estamos en un buen camino. No voy a seguir hablando porque me parece que tenemos que dejar tiempo para que haya un intercambio. Me parece que estamos en un buen camino. Yo creo y quiero profundamente que el aborto se legalice. No me puedo imaginar qué puede pasar si no sucede, pero me parece que igual ya avanzamos un montón. Ya avanzamos un montón en términos de estar acá en un coloquio hablando del aborto, de hablar, como decía antes, de hablar del aborto con amigas, con familiares, con nuestras madres, con nuestros padres.
Y me parece que esa es ya la gran conquista que dimos. Y también ver ahora, estoy en Brasil y veo gente con los pañuelos verdes, ya me parece que ya avanzamos un montón, que lo que avanzamos no lo retrocedemos y que vamos a lograr que el aborto sea ley, esperemos que ahora, y si no, será el año que viene. Gracias. Você libera o outro também aqui. Tá? Bom, pessoal, vamos abrir então para as perguntas. Podem fazer tranquilo em português, não tem problema. Tá, eu vou pedir para alguém, pode alguém fazer aqui, levar o microfone, por favor? Pode, Matheus? Obrigado. Matheus foi o primeiro que levantou, já... perdão, eles já tinham levantado a mão aqui, o André, e depois a Laura. Quem mais que tinha levantado aqui? Só? A Lia, Vitória, Amanda. Tá, peraí. Pode fazer, André, enquanto eu vou anotando. Bueno, en primer lugar, Lucila, muchas gracias por la excelente conferencia y que nos aclaró, por lo menos a mí, como brasilero que conoce más o menos bien a Argentina, pero por supuesto no tenía muchos de los datos, me aclaró mucho el proceso histórico que llevó a esa conquista, aunque parcial, ya de gran importancia. Pero más allá de la coyuntura política, de la estructura de oportunidades políticas que llevó a ese logro, digamos, kirchnerismo en la oposición, macrismo en una situación defensiva en el gobierno y dividido, me gustaría plantearte algo más de fondo que dice respecto a laicidad o secularización del Estado y de la sociedad. Laicidad, secularización de la sociedad y del Estado. Porque en Argentina me llama la atención, y siempre hago el contraste con Brasil, ¿no? en mi mente, que el Estado es comparativamente menos laico, menos secular. No sé si los brasileños o las brasileñas acá presentes saben, pero el presidente argentino tiene que sí o sí ser católico para tomar posesión del cargo. Menem tuvo que convertirse del Islam al catolicismo, aunque obviamente nadie lo creyó, pero lo hizo, tuvo que hacerlo. Pero me parece, y ahí puedes corregirme si estoy engañado, que la sociedad argentina, a pesar del peso histórico abrumador del catolicismo, por ejemplo, dentro del peronismo, pero a pesar de eso es una sociedad muy secularizada, por lo menos, a mi modo de ver, en comparación con Brasil. Y si eso no tiene algo que ver con la posibilidad que ustedes tuvieron de dar el debate y la lucha de ese modo y ganar el apoyo de masas que tuvo la descriminalización, porque, bueno, no digo que no vamos a lograrlo en Brasil, ojalá que lo logremos luego, pero me parece que acá la barrera religiosa dentro de la sociedad es algo muy fuerte, y yo no sé si en Argentina tiene el mismo peso. Obrigado, André. A Laura? Ficando frio aqui, né? Lucila, eu queria fazer uma pergunta rápida e uma menção, mas antes disso, eu preciso te agradecer, enfim, coletivamente, pela sua disponibilidade de vir aqui falar para a gente desse processo tão bonito que está sendo uma frestinha de progressão, né, de progresso nesse contexto global de recrudescimento de tudo. É muito legal escutar. A minha pergunta vai ser talvez bem ingênua, e, enfim, eu peço desculpas por isso. Eu acho que a galera da ciência política vai ficar um pouco chocada com quão boba ela é, mas, se for possível, será que você consegue nomear alguns dos atores coletivos principais nesse processo de nacionalização da campanha? De repente, a gente consegue aprender um pouco com isso. Seria legal.
E a menção que eu preciso fazer, talvez muitos de vocês estejam sabendo, porque está rolando uma repercussão grande na internet, a professora da UNB, Débora Diniz, que é antropóloga, pesquisadora do Instituto de Bioética, ANIS, e professora de Direito lá na UNB, ela está sendo perseguida pelas posições dela quanto à defesa da descriminalização do aborto aqui. Ela tem uma produção super extensa, importante, uma das maiores referências que a gente tem nisso, né? Inclusive, para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, é super acessível no YouTube, um filme muito interessante que ela fez, chamado Uma História Severina, que é sobre um processo de aborto legal, né, porque a figura foi estuprada, e como essa pessoa de baixíssima renda não conseguiu levar adiante o processo por diversas questões dos micropoderes envolvidos. Enfim, o que aconteceu foi que, há um mês atrás, ela foi, por escrito, eu acho, ameaçada, e ontem ela foi abordada, depois da saída de uma fala, num congresso, por um grupo de pessoas não identificadas, de um grupo de extrema-direita, e ela teve que deixar Brasília, que é a cidade onde ela trabalha, onde está a família dela. Então, é muito trágico isso, e eu queria sugerir que a gente, talvez, como Congresso, né, fizéssemos uma moção de apoio a ela e ao processo de legalização na Argentina. Obrigada. Bom, muito obrigado, Laura. Ótimo. Obrigado. A Vitória está ali atrás, ó, já. Depois Amanda e Mayra, certo? Oi, gente, eu sou a Vitória. Primeiro, saudar aqui, que eu achei muito importante essa discussão no colóquio. Assim. Queria me apresentar. Eu sou militante do MRT, que é o partido irmão do PTS na Argentina, que encabeça a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Eu sou também parte do Grupo Internacional de Mulheres Põe Rosas, né? E lá na Argentina, a gente do Põe Rosa, a gente estava na linha de frente pela legalização do aborto, junto com um movimento de massas de mulheres, parte dessa maré verde. E, na verdade, eu queria, a partir de colocar que o movimento da Argentina nos deixa uma lição muito importante, um exemplo muito importante, porque, junto com uma atuação muito importante, inclusive dos parlamentares, da Frente de Esquerda, dos trabalhadores, o que arrancou a aprovação numa Câmara dos Deputados, inclusive abertamente reacionária, onde dias antes membros da Igreja Católica saíam publicamente nomeando parlamentares para pressionar o voto, foi a força das mulheres e a força das massas na rua, na Argentina, e obrigou lá o Estado, na primeira instância na Câmara, né, a aprovar a legalização do aborto. Então, na verdade, cai por terra uma ideia que, inclusive, o neoliberalismo semeou com toda a força, que a vida das mulheres, progressivamente, ia melhorando, os direitos iam sendo concedidos pelo Estado, inclusive, para muitas mulheres, setores colocavam que a estratégia das mulheres tinha que ser ascender a postos de poder no Estado, onde, inclusive na Argentina e aqui também no Brasil, na Argentina, o governo da Cristina Kirchner, inclusive, que veio antes, era um governo de uma mulher que não legalizou o aborto, e aqui no Brasil, inclusive, os governos do PT, inclusive com mandato de mulher, também não legalizou o aborto, e foi um passo e abriu espaço para o golpe institucional que veio, então, um golpe que tem a PEC 181, que quer acabar em criminalizar o aborto, inclusive nos casos que é permitido hoje, uma reforma trabalhista, enfim, que coloca para as mulheres trabalharem nas condições mais insalubres. Então, na verdade, junto com isso, as mulheres na Argentina estão mostrando, na Maré Verde, que as mulheres podem estar na linha de frente e dar uma resposta de conjunto, porque junto com a luta pela legalização do aborto na Argentina, tem hoje ajustes pesadíssimos do FMI, que no 10º ano da crise capitalista quer descarregar a crise nas costas das mulheres e dos trabalhadores lá, numa classe trabalhadora que é majoritariamente feminina. E que, na verdade, lutar pelos direitos das mulheres hoje é lutar pelo direito ao próprio corpo, para que as mulheres parem de morrer nos abortos clandestinos, e é também dar uma saída de fundo que consiga, inclusive, barrar esses ajustes. Porque, na verdade, a luta pelos direitos das mulheres tem que ser uma luta que ligue a luta contra a opressão com a luta contra a exploração, e que, na verdade, as mulheres na Argentina, elas podem ser uma alternativa de independência de classe lá, a vanguarda da classe trabalhadora lá. E, para concluir, na verdade, porque eu acho que ficam lições muito importantes na luta no Brasil, assim,
que hoje a gente do Põe Rosa, a gente está fazendo um chamado a uma forte luta pela legalização do aborto aqui também no Brasil, porque a gente pode se apoiar no exemplo que as mulheres argentinas dão. Inclusive, existem setores que estão vendo no STF agora uma possibilidade de descriminalizar o aborto. E sim, a descriminalização do aborto é um avanço, mas não responde, inclusive, às mulheres que, descriminalizando, vão seguir abortando nas piores condições, porque não vão ter esse direito legalizado, e que, na verdade, sem uma forte luta aqui no Brasil, a gente não pode confiar que vai vir das mãos do STF. Então, acho que fica também aqui um chamado para aqui no Brasil a gente se apoie nesse exemplo da luta pela legalização na Argentina para fazer dela aqui também no Brasil, assim. Então, ficar um chamado, porque no dia 8 de agosto, para concluir, tem um ato, a gente do Põe Rosa está fazendo chamado a um ato no consulado da Argentina, porque é o dia que vai ser pautado no Senado, e que aqui pode ser um primeiro momento, assim, um chamado às organizações de esquerda, ao PSOL, e também uma exigência ao PT, que não organizou em todos esses anos, e que organize, inclusive, a Marcha Mundial das Mulheres e as centrais sindicais. Terminei. Desculpa, é que tem mais gente para falar. Então, perdão. Passar para a Amanda. Eu vou pedir para as intervenções para dar mais tempo para a resposta, porque a gente tem que almoçar também. Alô? Opa, agora todo mundo me escuta, né? Bom, não sei se é bom dia, se é boa tarde, né, esse horário, mas sou Amanda, sou militante da Resistência e do PSOL e aluna aqui do programa de pós-graduação. Queria saudar primeiro o Semarx por essa mesa maravilhosa, né? Acho que é muito importante a iniciativa do Semarx, né, de trazer, e a vinda da Lucila, para poder falar sobre esse tema que é tão caro para nós mulheres e para todos aqueles que lutam por direitos humanos no Brasil, uma luta tão ampla, né? Então, primeiro, saudar o espaço. Eu queria fazer uma pergunta e também dar um informe, né, da discussão aqui no Brasil. A pergunta para a Lucila é em relação a essas novas formas de ação coletiva, né? A gente estava conversando esses dias sobre os paneelaços, que não são panelaços, gente, não é um panelaço. São uns lencinhaços ou paninhaços, sei lá como seria a melhor tradução, mas se explicar um pouco melhor como que é essa forma de ação coletiva e também os festivais que aconteceram. Então, a gente vê que tem uma intersecção entre política e cultura muito forte, e acho que nós, brasileiras, temos muito a aprender, né, com a iniciativa argentina. E também sobre como foi o processo de unificação da esquerda e dos setores mais amplos que defendem a legalização, né, do aborto na Argentina. A gente sabe essa dificuldade que mas eu acho que está mais do que evidente para todas nós brasileiras que ou vai passar por uma unificação em torno dessa pauta, ou a gente não vai conseguir nada. Então, a importância de a gente conseguir unificar os mais amplos setores nessas pautas. Você falou que fizeram uma assembleia num estádio de futebol. Nossa, meu sonho, fazer uma assembleia num estádio de futebol. Mas queria que você contasse um pouco sobre essas novas formas de articulação com os sindicatos. Só um informe, rapidamente, né? A gente vai ter agora no dia 3 e no dia 6, em Brasília, uma audiência pública no STF da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi protocolada pelo PSOL em março de 2017, e nessa arguição vão setores favoráveis e contrários à legalização do aborto. Não temos nenhuma confiança no judiciário, mas é importante a gente conseguir analisar a correlação de forças. A maior parte das pessoas que foi chamadas para dar a sua contribuição são favoráveis à legalização do aborto. E todas as pessoas favoráveis são vinculadas a instituições científicas, como Sociedade Brasileira de Ginecologia, Obstetrícia, e os setores que foram convocados e que são contrários são todos vinculados a setores religiosos do país e estão em minoria, principalmente no dia 3, é o dia que tem a mais ampla maioria dos setores favoráveis. A gente está organizando uma caravana saindo de São Paulo, estamos tentando um ônibus do interior para ir para Brasília. Parece que um ônibus vai no dia 3 e volta no mesmo dia, e o outro ônibus fica no final de semana em Brasília, porque vai ter um festival pela descriminalização do aborto, Festival pelo Direito à Vida, vai chamar. E daí quem quiser, até o dia 24 tem que mandar os nomes. Eu estou fazendo a lista dos nomes com e-mail, telefone. Quem quiser depois me passar os nomes para eu enviar e já garantir o lugar no ônibus, que é muito importante a gente também dar essa disputa aqui. E eu gostaria muito de ir para a Argentina, estou vendendo paninhos e bonecas e várias coisas, então me ajudem a poder ver isso de perto. Muito obrigada, gente. Obrigado. A Mayra está ali à esquerda de vocês. Mayra.
e aí depois a Alma, e aí a gente fecha para poder voltar aqui e ter tempo. No Brasil, meu nome é Mayra, eu acho muito boa a iniciativa dessa... Tá funcionando? Tá. A iniciativa de fazer esse debate, agora sim. E eu queria fazer eu queria colocar duas questões, na verdade. No Brasil, um dos elementos que dificultou e que impediu, na verdade, a discussão sobre a legalização do aborto nos anos 80, no momento onde o feminismo estava mais efervescente no país, foi uma aliança com setores progressistas da Igreja Católica, visando a anistia. Essa aliança, desculpa, está mal formulada. Essa aliança, ela dificultou colocar essa pauta naquele momento, que era um momento onde tinha-se força, o movimento feminista tinha força para fazer isso. Eu queria saber se esse processo, é uma pergunta mais de história, mas, enfim, se na Argentina teve... a Argentina teve esse mesmo quadro. E uma outra questão é sobre como foi esse debate e a relação com os setores católicos e religiosos, de uma forma geral, na Argentina. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque no Brasil essa relação é muito difícil, é um tabu muito grande falar sobre aborto e, na verdade, a gente não consegue nem colocar o debate, porque, frequentemente, as questões morais, elas vêm à tona e, inclusive, de uma forma muito violenta. Na última Assembleia em São Paulo, por exemplo, uma das questões que a gente discutiu bastante foi sobre questões de segurança. A gente não consegue nem mesmo fazer panfletagem sozinha, é um risco no Brasil sobre isso. Então, mesmo dentro das universidades, algumas militantes já passaram por isso, eu já passei de ser chamada de assassina e de sofrer ameaças. Então, eu queria saber como vocês lidaram com essas questões de segurança e com esse diálogo com os setores mais conservadores. Obrigado, Mayra. Alma, Ali, Matheus. Hola, estoy con la voz un poco ronca, pero igual quería decir algunas cosas. Yo soy Alma, soy paraguaya, entonces a mí me tocó mucho una cuestión que ella trajo de la influencia que está teniendo el movimiento en toda América Latina, ¿no? Y no solamente la legalización del aborto, esto viene ya de Ni Una Menos y que fue súper importante, ¿no? Y vos habías hablado de las movilizaciones del 8 de marzo, ¿no? Entonces, el movimiento en Argentina fue súper importante para que se reproduzca en Argentina, para que se reproduzca en todos los otros países, ¿no? Tuvimos movilización en Paraguay, un país súper conservador, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, ¿no? Pero antes de eso también me quería hablar un poco pensando en el coloquio, ¿no? Marx y Engels en 2018, ¿no? Y ver la cuestión del movimiento, ¿no? No es por acaso que se usa una pañoleta, ¿no? Creo que hace referencia a las mujeres de la Plaza de Mayo. Entonces, en un momento de una ofensiva de una derecha asquerosa, reaccionaria, neoliberal, es importante también relacionar esta lucha de las mujeres con una lucha de la clase obrera, ¿no? Una lucha de años, ¿no? Una lucha de resistencia contra la dictadura, ¿no? Ahora estamos luchando contra el aborto, pero también luchamos contra esos dictadores, esos hijos de puta, con todo el respeto, perdón lo de puta, pero de esos que nos quitaron nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Entonces es importante hacer la relación. Me parece muy lindo en Argentina que por más de que el movimiento sea muy plural y muy diverso, hay un fuerte sesgo clasista en todo eso, ¿no? Movimientos de izquierda, ¿no? Diversos, de trotskistas, estalinos, todos juntos en la calle, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no? Y eso es también algo que nos enseña el movimiento de la Argentina, ¿no? Cómo también eso podemos llevar en mi país, por ejemplo, hay una onda más de ONGs y tal, y creo que en otros países, pero también hacer esa relación, porque somos nosotras mujeres pobres que no pueden pagar. Vos habías dicho 3.000 reales, esos son 3.000 pesos son 400 reales una pastilla. 20.000 pesos de una cirugía vendrían a ser
2.500 reales, entonces es muchísimo. ¿Quién puede pagar eso, ¿no? Entonces, hacer esa relación con relación al coloquio, ¿no? Pensar eso, y también de cómo es un germen en toda América Latina y que no viene de 3 años, es un movimiento histórico, ¿no? Y cómo también es un movimiento que en un momento que la clase obrera está medio debilitada con el avance de la derecha, ¿no? Acá vemos Lula en la cárcel, ¿no? Eso, el presidente de Ecuador siendo perseguido, ¿no? Y cómo las mujeres en este momento oscuro nos estamos levantando, ¿no? Y nos estamos levantando no solamente cuestionando cuestiones de género, sino también cuestiones de raza y de clase, ¿no? Solo eso. Obrigado, Alma. Mas só não. Vamos fechar. Deixa eu só avisar, porque daí a gente termina. E só para fazer um aviso, foi feita aqui uma solicitação bem colocada pela Laura de uma moção de apoio à professora Débora Diniz. Eu acho que podemos depois fazer isso e externar, né, em nome do colóquio, nosso apoio. E também, para que todos fiquem aqui até o fim, já que a gente está pensando nessa contribuição, alguma foto poderia ser enviada para o movimento na Argentina, que já foi uma ideia, né, que tinha sido aí aventada, e se a gente ficar aqui, a ideia é que depois dessa pergunta, eu passo para a Lucila, ela tem mais uns 10 minutos, e aí a gente fecha por volta da 1 para poder ir almoçar e voltar para as mesas. Tá? Oi, eu sou argentina também. Eu queria fazer uma menção acho que é uma coisa muito importante na discussão, que a gente está falando sobre pessoas gestantes, que não são somente as mulheres as que podem abortar. Isso, só isso. Bom, vou voltar aqui então para a Lucila e... Obrigado, Matheus. Sí, es cierto el señalamiento. El proyecto de ley no habla de mujeres, sino que habla de cuerpos con capacidad de gestar, incluyendo a los hombres trans también. Era un poco largo, si decía cuerpos con capacidad de gestar, cada vez que dije mujeres no me iba a alcanzar el tiempo. En relación a la pregunta de André sobre, bueno, cuál es la inserción de la religión en la sociedad en Argentina. En Argentina la sociedad es católica. La religión principal es el catolicismo. Hay infinitos colegios católicos, que esto es un dato. La escuela pública está bastante deteriorada, las escuelas privadas son carísimas, entonces quien absorbe a la clase media en el sistema educativo en general es el sistema religioso. Claro, subsidiado por el Estado. El Estado subsidia esto, así es. Un dato, por ejemplo, quien presidía la votación en el Congreso el día que se votó, tenía sobre la mesa una medalla de la Virgen y una cruz. O sea, si empataba y él tenía que desempatar, estábamos bastante complicados. Pero a diferencia de Brasil, donde si no me equivoco la religión que prevalece es la religión evangélica, en Argentina, ¿no? Bueno, hay como católica, bueno. Ok. En Argentina principalmente el catolicismo y esto se vincula un poco con una pregunta que habían hecho por allá, que la ofensiva es bastante fuerte. Allá tenemos los grupos pro vida, nosotros tenemos el pañuelo verde, ellos tienen un pañuelo azul, cuyo lema es Salvemos las dos vidas. Son grupos principalmente vinculados a la Iglesia Católica. De hecho, cuando se votó en el Congreso para evitar enfrentamientos, la plaza del Congreso estaba dividida. De un lado, las aborteras, y del otro lado, nosotros los llamamos no grupos pro vida, sino grupos antiderechos, y eran muy pocos. O sea, la capacidad de movilización que tienen es baja. De hecho, intentaron hacer hace poco una actividad en el estadio de Ferro, que es un club de fútbol que además su camiseta es verde, y las mujeres del estadio de Ferro salieron a repudiar y dijeron que de ninguna manera podía haber una actividad de grupos pro vida ahí. Pero, sin embargo, a ver, yo creo que el accionar de la Iglesia Católica no se juega en las calles, sino más en un lobby clerical que están dando puertas adentro en el Congreso, al que a nosotros con la movilización popular se nos está costando más llegar.
Pero la verdad no podría hacer una comparación, si el Estado es más, menos laico, cómo es la inserción de la sociedad, pero sí lo que se ve es que el catolicismo juega un rol principalmente educativo en la sociedad. Principales actores políticos en la campaña, bueno, principalmente las mujeres que forman parte de la campaña. Son principalmente ellas, pero sí la izquierda, bueno, ahí la compañera mencionaba Pan y Rosas, podríamos mencionar el plenario de trabajadoras, infinitas organizaciones de mujeres nuevas, viejas, antiguas, que acompañaron la expansión de la campaña, pero fue principalmente el rol de las mujeres en los encuentros nacionales de mujeres. En los encuentros se discute por comisión y una de las comisiones es la comisión del aborto, que no es que estamos todas sentadas en ronda diciendo queremos abortar, que sea legal, seguro y gratuito, porque la Iglesia va a los encuentros de mujeres. Hemos salido en términos muy malos de esas reuniones porque se dan discusiones muy fuertes, pero sin embargo la campaña cada vez va extendiendo más. De hecho, las primeras veces había una sola comisión, en el último encuentro funcionaron en simultáneo 14 comisiones por el aborto. Son principalmente ese grupo de mujeres que tienen como tan diseminadas en distintos puntos del país. Y desde ya siempre con el apoyo de organizaciones fundamentalmente ligadas a la izquierda en Argentina. Bien, en relación a esto de la persecución en las universidades, en Argentina también sucede. En la Facultad de Ciencias Sociales inauguramos este año la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero es Facultad de Ciencias Sociales. En Medicina hay unos profesores reaccionarios pasando unos PowerPoints donde básicamente explican por qué no hay que abortar. Pero nosotros desde el sindicato igual también estamos dando una lucha en ese sentido. Por eso la importancia de ir por todos los frentes, como mismo desde el sindicato, hablar con esos profesores, ver de qué modo se puede intervenir. Bueno, ahí la compañera del PTS manifestaba esto del rol de los partidos de izquierda en el Congreso. Yo creo que es fundamental. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que en su programa político tiene la legalización del aborto, ninguna otra. Y esto es central, y el rol que jugó Romina del Pla, siendo una de las primeras firmantes, también es fundamental. Nosotros recibimos muchas críticas por esto, digo, a la izquierda, yo milito en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda. Recibimos muchas críticas porque en un momento de la movilización, Romina del Pla y otros diputados de otras fuerzas salen a caminar por la calle como para animar un poco el movimiento. Se agarraron de sus brazos y fueron a caminar. Y hubo muchas críticas, como caminan de la mano con Silvia Los Penato, que es una diputada que es de derecha y vota la reforma laboral, y Los Penato después vota contra los trabajadores. Yo creo que sí se logró una coalición y una unidad al interior del Congreso, que en los discursos que dio cada diputado se vio la delimitación, ¿no? Quien argumenta la defensa de la legalización del aborto porque es una ley liberal, mi cuerpo es mío, yo decido, que es un argumento, y quien lo hace más desde una crítica al Estado como un instrumento a través del cual el Estado regula sobre nuestros cuerpos. Pero sí, el rol de la izquierda fue fundamental, pero hay que decirlo, fue fundamental también que la izquierda construya coaliciones con otros bloques políticos. Nuevas formas de acción colectiva, pañuelazos, festivales. Los pañuelazos es ir a algún lugar, cualquiera, no importa, con los pañuelos los estiramos y cantamos, nos sacamos una foto, la difundimos, pero estuvieron buenos los pañuelazos porque, por ejemplo, la vicepresidenta del país, Gabriela Michetti, que además es quien preside la Cámara de Senadores, está en contra del aborto. Está tan en contra del aborto que hace poco en una nota dijo que incluso está en contra en caso de violaciones, lo cual ya está legalizado en el Código Penal hace. Y dijo que la demanda por la legalización del aborto era una demanda muy ligada a los sectores medios urbanos porteños, y a raíz de eso el movimiento de mujeres en distintos puntos del país organizó pañuelazos. Hay unas fotos increíbles en Ushuaia, todo lleno de nieve, los pañuelazos ahí. Hubo muchos festivales,
sí, jugamos con todo lo que tenemos a mano para que sea algo vistoso, para que sea algo alegre. Es medio bizarro, porque me acuerdo el día que fue la votación, estábamos todas pintadas con glitter, brillos, listas para que sea ley, y en un momento perdíamos. Y era medio bizarro, porque una estaba así como toda para la fiesta de la legalización y no salía. Después salió. Pasa un poco eso, como que tratamos de agarrar todos los recursos que tenemos a mano y de ser creativas. Y si hay que ir a debatir un programa en televisión con un periodista que sabemos que es un machista, que sabemos que todas sus intervenciones son en contra del movimiento de mujeres, no importa, hay que ir a dar el debate ahí también. Algo que yo no mencioné y lo recordé ahora, que hay un riesgo que puede pasar ahora en el Senado, y es que se introduzcan modificaciones, porque están colocando esta cuestión de no vamos por la legalización, sino por la despenalización, ¿no? Y hay un riesgo de que se introduzcan modificaciones tales en el proyecto que el proyecto vuelva al Congreso, así que también estamos ahí como dando esa batalla en paralelo. Bueno, algo de cómo fue el debate y la relación con sectores católicos, religiosos, conservadores. No está siendo fácil el debate, pero la verdad es que está realmente muy desbalanceado. Cada vez que sientan a debatir a alguien pro vida con alguien pro aborto, que también somos pro vida porque estamos defendiendo la vida de las mujeres, ¿no? Eso desde ya. El debate queda realmente muy desbalanceado. Y digo esto no para una que va a defender el aborto hasta el fin, sino, no sé, estoy pensando en mi tía, por ejemplo, que era totalmente antiaborto y cuando vio a los mequetrefes que iban a hablar a la televisión, no dudó en cambiar de posición, ¿no? Digo, me parece que hay un desbalance en el nivel en el que se da el debate. No obstante, sí, yo, bueno, justo cuando se abrió el debate en el Senado vine acá a Brasil, entonces no estoy tan al tanto en un punto, pero sí están como con una ofensiva más fuerte ahora respecto a cuando fue la votación en el Congreso. Y sí se dio algo que fue lindo y que fue interesante, que es el rol central que desempeñaron los estudiantes de escuelas secundarias, de escuelas medias. Se ocuparon muchísimas, no sé el número, pero muchísimas escuelas durante el proceso de votación. Y claro, estas escuelas eran principalmente escuelas públicas. Y en los colegios católicos el pañuelo ya es moda, ¿no? Una se sube al subte, al colectivo, en la universidad, todos con el pañuelo enganchado de algún lado. En los colegios católicos empezaron a prohibir el uso del color verde a ese nivel. ¿Y qué hicieron las estudiantes? Empezaron a organizar pañuelazos en los patios adentro de la escuela, ¿no? Entonces también, digo, está habiendo una tensión y un cuestionamiento. Y ahí está jugando un rol que es bastante interesante, un grupo que se denomina, que creo que acá también existe, Católicas por el Derecho a Decidir, que ellas también van a los encuentros de mujeres a dar el debate. De hecho, un día fueron con un cartel que era muy bueno porque decía: hasta la Virgen María pudo elegir si quería o no quería ser madre, que estamos discutiendo. Me pareció muy, muy elocuente. Los grupos pro vida, sus carteles son del estilo: el feto puede ser ingeniero, tienen así esa tónica. No, y por último, ya para terminar, sí creo que el movimiento en Argentina está generando una expansión en América Latina. Vi muchas fotos de pañuelos distintos que se hicieron en diferentes países. Desde ya que el pañuelo es un símbolo de lucha y que nos remite a las madres de Plaza de Mayo, y es muy bueno que estemos reivindicando este símbolo en un contexto donde el gobierno también va por una ofensiva sobre los derechos humanos. Es un movimiento que tiene ribetes clasistas, sí y no, hay de todo. Uno siempre intenta, por supuesto, colocar otros cuestionamientos y dar otras luchas en el marco de este movimiento. Pero sí, de hecho, bueno, se eligió que sea un pañuelo porque remitía a las madres de Plaza de Mayo, y las madres de Plaza de Mayo y las abuelas están presentes en todas las movilizaciones. O sea, yo tengo 31 años, 20 horas de vigilia, no podía más con mi cuerpo, y las madres de Plaza de Mayo tienen 80 y pico de años y estuvieron despiertas toda la noche esperando, cebando mate, haciendo té. O sea, digo, también para nosotros eso es una referencia. Digo, si ellas aguantaron, lucharon, soportaron tanto como... Y esto salió bastante, como las abuelas, las diputadas que hablaban en el Congreso decían un poco, bueno, las abuelas de Plaza de Mayo son nuestras abuelas, son nuestras madres, y las mujeres que están en la calle con el pañuelo verde son nuestras hijas, ¿no? Se dio un poco como
como ese juego. Y pensaba en esto, de cuando decía todo lo que avanzamos no lo vamos a retroceder, me remitió, y ya con esto termino, en una ocupación que hubo hace poco en el INTI, en un instituto tecnológico donde despidieron muchos trabajadores. Nora Cortiñas, que es una de las madres de Plaza de Mayo, había una conferencia de prensa, ella fue a dar su apoyo porque está absolutamente en todas las luchas. Y bueno, Macri levantó las baldosas de la Plaza de Mayo donde estaban pintados los pañuelos y le preguntaron qué pensaba ella de eso, como esperando que estuviera indignada. Y dijo que no importaba, que podían despintar los pañuelos 2 millones de veces, que nosotros íbamos a ir a volver a pintarlos. Así que vamos a pintar los pañuelos blancos, los verdes, todos los que haya que pintar. Eso nada más.